Decíamos el día de ayer que los nutrientes tienen diferentes vías metabólicas y se utilizan de diferente manera según las condiciones en las que la persona lo requiera, principalmente según las necesidades energéticas por las actividades físicas que la persona hiciera. Les ponía el ejemplo ayer de que si el dinero, los nutrientes fueran dinero, básicamente los carbohidratos serían pequeñas monedas de cambio, ¿verdad? Que utilizaríamos nosotros para gastos pequeños de energía, por ejemplo, para salir a hacer una caminata pequeña, un trotecito suave o demás. Pero cuando el gasto energético se incrementaba, por ejemplo, una actividad de mucha demanda, supongamos algo así como correr 15 kilómetros, medio maratón, un maratón, bueno, entonces el gasto energético también tenía que aumentar en función de la utilización de grasas. Dependíamos más de la utilización de grasas en medida que se fueran agotando los carbohidratos. Y ya cuando tienes gastos energéticos en condiciones muy excepcionales, un gasto energético muy fuerte, por ejemplo, actividades anaeróbicas de alta intensidad, y además este gasto supone condiciones, por ejemplo, de ayuno, donde no tienes disponible otras vías metabólicas, como es, por ejemplo, la de los lípidos, entonces vas a utilizar las proteínas como sustrato energético. Pero al final, los tres macronutrientes nos dan la opción de utilizarlos como energía para solventar las necesidades que nosotros tenemos de producir actividades y de llevar a cabo actividades de la vida cotidiana. En este sentido, la moneda energética o la molécula central que nosotros utilizamos como energía se llama ATP, adenosín trifosfato. Decíamos ayer que la ATP es la molécula que es el gasto, es como el cambio de la energía, básicamente. Es la molécula que utilizamos para pagar la necesidad de energía que nuestro cuerpo produce. El ATP es una molécula que nosotros obtenemos a través de la utilización de vías metabólicas, como es el ciclo de Krebs, la glucólisis antecedida por el ciclo de Krebs, que es predecesor de rutas como la beta-oxidación de lípidos, la glucólisis aeróbica, la glucólisis anaeróbica, la proteólisis y demás. Al final, el ATP es la molécula que obtenemos de la degradación de carbohidratos, proteínas y lípidos para producir energía. Esa sería una conclusión fácil de entender de esto. Para nosotros poder obtener ese ATP, hacemos acciones de óxido-reducción. Si se acuerdan, era el ejemplo que poníamos ayer del Pac-Man, que eran las enzimas y que iban degradando moléculas grandes, pum, pum, hasta hacerlas más pequeñas y obtener por medio de reacciones metabólicas esa molécula, el ATP. Esa parte no me voy a meter tanto, vamos a ir directamente a algo más importante. Bien, nosotros tenemos que el gasto energético son la cantidad de calorías, la cantidad de energía que medimos a partir de calorías. Las calorías son la unidad de medición que miden la energía. Es la energía que nosotros necesitamos para hacer las actividades básicas de la vida cotidiana y para además estar vivos. Nosotros gastamos energía todo el tiempo. De hecho, recuerden que la materia no se destruye no se destruye ni se crea, solo se transforma. O sea, nosotros somos seres energéticos que gastamos energía, producimos energía y requerimos consumir energía para poder hacer los otros dos procesos. Entonces, esta energía que nosotros necesitamos y gastamos, la medimos a partir de un equivalente que se llaman kilocalorías. Es la forma en la que nosotros medimos. Por eso se dice que cuántas calorías ocupas consumir, cuántas calorías tiene lo que estás comiendo, o sea, es cuánta energía tiene lo que estás comiendo, cuánta energía tienes que comer al día para entonces poder hacer actividades de la vida cotidiana. Normalmente, Normalmente nosotros decíamos que medimos esa energía en calorías. Ahora, nuestro gasto energético se divide en varias partes. Primero tenemos el gasto energético total, que el gasto energético total es el total de todo lo que nosotros gastamos. Sería como decir, por ejemplo, de cuánto es tu ingreso en dinero, cuánto es tu ingreso mensual, ¿no? Por ejemplo, yo gano 10,000 pesos mensuales. Entonces, de esos 10,000 pesos mensuales, ¿cuánto se divide en diferentes formas de ganancia? Por ejemplo, ganas dinero por esto, por esto, por esto y por esto. Y después, ¿en qué lo pierdes? Pierdes dinero en esto y esto. Asimismo, el gasto energético también, pero el gasto energético total nos habla acerca del todo. Después tenemos los componentes del gasto energético total. ¿Qué compone ese gasto energético total?
Primero que nada está el gasto energético basal. Anoten ese término por ahí en su libreto donde tengan. Gasto energético basal. El gasto energético basal hace referencia a las calorías, a la energía que yo necesito solamente para estar vivo, solamente para hacer funciones básicas de mi cuerpo. Por ejemplo, para que mi corazón lata, para que mis riñones filtren la sangre, para que mi hígado haga reacciones metabólicas, para que mi intestino siga moviéndose. Solamente este gasto energético basal es lo que tu cuerpo ocupa solo para existir, para estar vivo. Normalmente se dice que es la energía de un cuerpo en reposo. Hay que decir que el término estar en reposo es un término ambiguo porque, por ejemplo, las personas asumen que están en reposo si están en descanso y no, porque al estar despierto tu cuerpo tiene otro tipo de actividades, por ejemplo, más funciones sinápticas y demás. Supongamos que el gasto energético basal es el equivalente a lo más cercano, lo más cercano es cuando estás bien dormido y no tienes funciones, muchas funciones sinápticas y demás, bueno, ahí es donde se expresa más el gasto energético basal. El gasto energético basal entonces representa eso, cuántas calorías yo necesito solamente para poder subsistir, para que mis funciones básicas se cumplan. Por eso se le dice basal, básico, ¿no? Lo básico para sobrevivir. Normalmente el gasto energético basal es la primera parte de lo que yo ocupo en calorías para calcular, es la mayor parte del gasto energético en realidad. Para medir el valor del gasto energético basal tenemos varios métodos. Existen varias formas para evaluarlo. La mejor forma para evaluar el gasto energético basal es una técnica que se llama calorimetría directa. La calorimetría directa es una prueba que se hacía hace mucho tiempo en la cual a una persona déjenme ver, me parece que aquí puse una imagen. Aquí está. Esta es una calorimetría directa. Normalmente a una persona en una habitación cerrada, aquí en la imagen está un ciclista, pero normalmente se hacía en una caminadora. La persona se ponía a caminar, se le ponía una mascarilla para medir la respiración y la persona estaba caminando, respirando, se le medía la frecuencia cardíaca, la humedad, la sudoración y demás. Y a partir de eso se estimaba cuántas calorías necesitaba la persona para poder sobrevivir, cuál era el gasto energético basal de la persona. Pero este método, además de que es difícil de hacer, no es tan práctico, ¿verdad? Es muy caro, no existe. De hecho, aquí, por ejemplo, en Michoacán, no hay ni una sola cámara para hacer un gasto energético basal. Honestamente, en México hay pocos lugares donde hacen gastos energéticos basales. Los más cercanos que yo conozco serían la Selección Mexicana de Fútbol, tiene el suyo en el CAR, el Club América, y ya, nada más. ¿Que tengan qué, perdón? Que tengan una cámara para hacer gasto energético basal, para calcular el gasto energético basal por calorimetría directa. Es que es muy costoso y además es muy difícil hacer esta técnica de gasto energético basal. Después tenemos el segundo método, la calorimetría indirecta. La calorimetría indirecta es un aparato. Tengo una imagen también, se los voy a poner. Esta es una calorimetría indirecta. Es un aparato que se le conecta a la persona, al paciente por medio de una mascarilla que mide cuánto oxígeno consume y cuánto dióxido de carbono exhala. Entonces la persona está parcialmente recostada durante 30 minutos solamente respirando, exhalando, respirando, exhalando. Y el aparato, el calorímetro, va midiendo esa diferencia de cuánto oxígeno consume y cuánto exhala. A partir de eso traza cuánto gasta de energía la persona, cuál es su tasa metabólica basal. Ahora, calorímetros indirectos, si hay muchos, esta es la máquina, este es el calorímetro indirecto. Aquí sí hay muchos, por ejemplo en Michoacán, el Hospital de la Mujer tiene uno, el Civil tiene dos, el IMSS de Charo tiene otro, el ISSSTE de Charo también, en Monarcas Morelia hay uno, hay en el... nada más. Sí, creo que nada más ellos tienen. Yo tengo uno, pero no es la versión esta tan sofisticada. Yo tengo uno más básico, que tiene un margen de error por ahí. No tan considerable, pero sí tiene un margen de error. De hecho, la idea era que si estábamos en clases presenciales, hacer una prueba con calorímetro indirecto.
El problema es que aparte de que no nos podemos ver ahorita, pues por lo de la distancia, también ahorita están prohibidas las calorimetrías indirectas, porque como al final es respirar en un aparato, hay el riesgo de contaminación por coronavirus. Entonces, por eso ahorita no está prohibido hacer calorimetrías indirectas. Y como son muy difíciles los anteriores, tanto las calorimetrías directas como las indirectas, tenemos entonces algo que se llama fórmulas predictivas. Las fórmulas predictivas son fórmulas utilizadas para estimar el gasto energético de una persona. Son fórmulas tal cual, fórmulas que que de varios teóricos han diseñado, matemáticos y especialistas del tema. Son fórmulas que se fundamentan en medir cuántas calorías gasta un cuerpo en reposo. Normalmente les decía que el gasto energético tiene varios componentes. Si ustedes observan, el TMR es la tasa metabólica en reposo, el gasto energético basal. Después tenemos algo que se llama termogenia. La termogenia hace referencia a las calorías que tu cuerpo gasta solo por ingerir alimentos. Si ustedes sabían y si no les comento, cuando tú consumes alimentos, tu cuerpo gasta calorías para hacer el proceso de digestión. ¿Cuánto gasta? Normalmente un 10% del gasto energético basal. O sea, si tu gasto energético basal fuera, por poner un ejemplo, de 1600 calorías, para digerir los alimentos que consumes gastas otras 160 calorías, un 10%. Después tenemos algo que se llama TANE. El TANE hace referencia al gasto energético por enfermedades, por patologías. A esto se le llama factor de estrés. El factor de estrés son las calorías que tu cuerpo gasta en condiciones de enfermedad. Por ejemplo, cuando tienes fiebre, cuando tienes gripa, coronavirus, fracturas, lesiones o demás, tu cuerpo gasta calorías. La fiebre hace que gastes calorías extras. Una fractura para poder reparar el hueso hace que tu cuerpo gaste más calorías. Igual una lesión, cuando te lesionas, tu cuerpo gasta calorías para reparar la lesión de tu músculo o demás. Y eso mide el TANE o el gasto energético por factor de estrés. Y después tenemos el ejercicio, el gasto energético por el factor de actividad. El factor de actividad son las calorías que tu cuerpo gasta para hacer ejercicio y actividad física, recordando que no era lo mismo ejercicio y actividad física. Entonces, los componentes del gasto energético total son 4. Gasto energético basal, efecto termogénico de los alimentos, que es lo que gastabas para consumir alimentos, el gasto energético por factor de estrés o por estar enfermo, y el factor de actividad, las calorías que gastas para hacer actividad física y ejercicio. Ahora, nosotros decíamos, fórmulas para medir esto. Normalmente las fórmulas se fundamentan en datos como tu peso, tu edad, tu estatura. En algunos casos meten datos como tu porcentaje de grasa, el de músculo, demás. Les voy a enseñar algunas, pero vamos a trabajar con una principalmente, que va a ser la de Harris-Benedict. Normalmente el peso es un buen indicador de la ingesta energética, porque nos dice cuántas calorías gasta un cuerpo en función a su volumen o distribución energética. Miren, este es un chiste, nada más es chiste. Aquí está. Dice la diapositiva que se han formulado ecuaciones para estimar el gasto energético en función a las necesidades energéticas de la persona. Se reconocen más de 200 fórmulas para calcular el gasto energético. Hay muchísimas fórmulas. Todas tienen un fundamento, una función en particular. Nosotros vamos a ver algunas nada más. Pero les decía, vamos a trabajar con una que se llama Harris-Benedict y es la que vamos a estar utilizando para fines de este cuatrimestre. Aquí están. Tenemos las fórmulas, por ejemplo, la primera que aparece es la de Harris-Benedict. Si ustedes observan, hay una para hombre y hay una para mujer. Tenemos la fórmula de la OMS, la fórmula de la Organización Mundial de la Salud, que va por rangos de edad. Por ejemplo, tenemos para hombre y para mujer y por rangos de edad. Una ecuación para personas de 18 a 30 años, para de 31 a 60 o para mayores de 60 años. Tenemos la fórmula de Valencia para personas de hombres y mujeres otra vez, de 18 a 30 años, de 30 a 36 años y más de 60 años. Fórmulas de la IOM, que es el Instituto de Medicina. Perdón. Tenemos una fórmula que se llama estimación rápida, que esa ignórenla, esa no nos sirve ahorita. Y tenemos una fórmula que se llama Mifflin.
la fórmula de Mifflin, que de hecho se parece mucho a la de Harris-Benedict, también para hombre y para mujer. Las fórmulas más comunes, más conocidas son la de Harris-Benedict, las de la OMS, las de Mifflin. Son las más conocidas, las más utilizadas. En particular, las dos más utilizadas de las tres serían la de Harris-Benedict y la de Mifflin. Vamos a utilizar nosotros las dos, pero principalmente vamos a utilizar la de Harris-Benedict para trabajar. Si ustedes observan la fórmula de Harris-Benedict para hombre es 66.47 más 13.75 por el peso, más 5 por la talla, menos 6.75 por la edad. Para mujeres es 655.09 más 9.563 por el peso de la persona, más 1.84 por la talla de la persona, menos 4.67 por la edad. Hasta aquí, ¿preguntas? No, profe. Ok. No, profe. Antes de seguir, voy a tomar la captura de pantalla para lo de la evidencia. Entonces, activen sus cámaras. Muy bien. Y entonces, ahora sonrían. Listo. Gracias. Sujei sonríe, pues. Sí, Sujei. Eso, Chapu. Marilu, qué guapa. A ver. La Lupe no se ve. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Vamos a suponer que tuviéramos a un paciente, a una paciente mujer. Mujer de 23 años. 1.73. Que mide de talla 1.73 y pesa 67 kilos. 60. ¿Sale? Esos son los datos. Ahora, aquí. Dice que la fórmula para mujer serían entonces gasto energético total, que es lo que nos va a dar esta fórmula, 655.09 más, abrimos paréntesis, 9.563 por el peso de la persona. La persona pesa 67 kilos. Más 1.84 por la talla de la persona. La talla se pone en centímetros. La talla es la estatura, ¿sale? Pues serían 173 centímetros. Menos, y abrimos paréntesis otra vez, 4.67, por la edad. La persona tiene 23 años. ¿Cuánto les da esa fórmula? 1.506. No, Bueno, no, 1506.583. 1506.583. Este es, aquí me equivoqué, es GEP. No, GEP. Gasto energético basal. Entonces, estos 1506.583
son las kilocalorías por día que la persona necesita solo para estar viva, ¿sale? Esta mujer de 23 años que mide 1,73 y pesa 67, necesita solo para estar viva 1506.583 calorías. Ojo, son las calorías que necesita solo para estar viva. Más aparte de eso, todavía están las calorías que ocupa para hacer sus funciones básicas. Por ejemplo, si hace ejercicio, si la persona tiene algún problema físico y las calorías que ocupa para digerir alimentos. Pero hasta ahí ese es el gasto energético basal. ¿Dudas con esa? No. Ahora vamos a suponer un varón de 27 años con una estatura de 1,65 y un peso de 77 kilos. La fórmula para él sería gasto energético basal es igual a 66.47 más 13.75 por el peso. El sujeto pesa 77 kilos más 5 por la talla de la persona que mide 165 centímetros menos 6.75 por la edad. Tiene 27 años. ¿Cuánto les da? 1767.96. Entonces, este varón de 27 años necesita 1767.96 calorías solamente para estar vivo. ¿Sale? ¿Preguntas hasta ahí de cómo sacamos esto? No, profe. Bueno, hasta ahí parecería no estar tan difícil, ¿verdad? Sí. A ver, hagan un ejercicio ustedes ahora. Van a calcular a una paciente femenina de 18 años con una talla de 1,58, muy chaparrita, y un peso de 62 kilos. Y van a calcular a un varón de 32 años con un peso de 86 kilos y una talla de 1,75. Profe, no le escuché nada. Van a calcular estos dos. Ajá. El de la paciente femenina de 18 años y el masculino de 32. Calculen el gasto energético basal de esos dos en la fórmula de arriba. ¿Cuánto mide el varón? Mide 1,75. ¿Y cuánto pesa? 86. Gracias.
¿Alguien ya pudo sacar alguno? Yo ya saqué el de la mujer. ¿Cuánto te dio? Ah, no, todavía no. Espéreme. Déjenlo sumo. Yo creo que ya. A ver, dime. 1454.548. Muy bien. ¿El del hombre alguien lo sacó? En ese estoy apenas. El del hombre es 1108.525. ¿Mil qué, perdón? ¿Me repites? 1908.25. A mí me salió a 1907.97. A mí me salió eso. ¿Alguien más que lo haya hecho? Bueno, fue 1907, ¿verdad? Digo, al final es una caloría, no hay mucho problema, pero ahí más o menos está. Entonces, la idea es que con estas fórmulas nosotros estamos obteniendo el gasto energético basal. Recordando, el gasto energético basal representa solamente las calorías que necesitas para existir, para estar vivo. No representa... A mí ya me salió Ah, dime. 1907.37. Antes era el 1907. Lo mismo que a mí. 1907 punto qué? 97. Muy bien. Entonces, estas calorías representan lo que estas personas que pusimos aquí en estos 4 casos necesitarían solamente para existir, ¿verdad? Solamente para estar vivos, independientemente de las calorías que ocupan para hacer otras funciones, como por ejemplo la actividad física, ejercicio y demás. Nosotros siempre debemos poder estimar cuántas calorías ocupa una persona. Eso se hace a partir de estas fórmulas. Les decía, las fórmulas no son como lo más certero posible, no son tan exactas, pero son la mejor forma de estimar el gasto energético de una persona. Ahora, asimismo, como lo hicimos con las fórmulas de Harris-Benedict, también ustedes pueden hacerlo, pero ahora con las fórmulas de Mifflin. Vamos a hacer ese ejercicio ahora, pero vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con las fórmulas de Mifflin. La fórmula de Mifflin, digo, si hiciéramos los mismos casos, adiós. Salud. Gracias. Coronavirus. Pregunta, lo del anterior, ¿cómo se llamaban? ¿Era una fórmula de qué? Harris-Benedict. Ah, ok, gracias. Harris-Benedict. Para mujer, la fórmula de Mifflin sería, entre paréntesis, 9.99 por el peso de la persona. En el caso de la primer paciente, ella pesa 67 kilos. ¿Sale? Más 6.25 por la talla de la persona, mide 173 centímetros. Menos, en la mujer serían 4.92. 4.92 por su edad, 23 años. Todo eso menos 161. Aquí hay un doble paréntesis. Así. ¿Cuánto les da?
Como que me va lento el internet. Sí lo veo bien a usted, pero en la pantalla que está compartiendo no me carga. ¿No? Ah, caray. Sí, debe ser. Ah, lento. ya. Ya, qué bueno. Ya creo que ya. Me salió muy poquito. A ver, dime. Me salió 438.42. Y es muy poquito. Algo debió haber estado mal. La primera a mí me salió 1476.42. De acuerdo. Entonces, si ustedes observan ese resultado, 1476.42 contra la fórmula anterior, que es de 1506.58. O sea, la fórmula de Harris-Benedict nos dio más calorías que la fórmula de Mifflin. A eso me refería con que las fórmulas no son exactas, hay variación de todas. Entonces, la pregunta sería, ¿y cuál usamos? ¿La de Harris o la de Mifflin? Bueno, la respuesta es esta. Cuando ustedes calculan el gasto energético de personas físicamente activas, les recomendaría utilizar la fórmula de Harris-Benedict. Pero si están calculando el gasto energético de personas sedentarias, es mejor utilizar la fórmula de Mifflin. Entonces, si eres más sedentario, Mifflin. Si eres más activo, la de Harris-Benedict. ¿Sale? Profe, Sí, dime. solamente hay dos, o sea, ¿Dos dos fórmulas? tipos de fórmulas, ¿no hay más? No. De hecho, les Ajá. decía que existen más de 200 fórmulas para calcular. Las que les estoy poniendo solamente son las más comunes, pero en la diapositiva que les ponía antes de pasar a hacer los ejercicios, les puse 6 fórmulas diferentes. La de Harris-Benedict, la de Mifflin, la de Valencia, la de la OMS, la de Young, por ejemplo. Entonces, hay muchas fórmulas, pero esas serían las dos más comúnmente utilizadas. Ah, ok. ¿Sí? Ahora, un detalle importante es que no existen fórmulas diseñadas para mexicanos. Eso sí es muy importante decirlo. ¿Por qué? Una fórmula es porque ningún mexicano Los se ha puesto a hacer mexicanos fórmulas. comemos muchísimo. Muy feo. O al menos los que se han puesto a hacerlas no les han dado buenos resultados y no han sido bien validadas y por eso no hay fórmulas mexicanas. Ese es un problema muy importante, ¿verdad? Pues sí. Sí. Tiene que ver mucho con que la mayoría somos muy sedentarios o presentan obesidad. Sí, totalmente sí tiene que ver eso, muchísimo. Los mexicanos somos muy sedentarios y además tenemos una ingesta calórica muy alta, pero muy alta, en serio. Antes se estimaba que los mexicanos consumíamos alrededor de 2,000 calorías diarias. Ahorita se estima que comemos alrededor de 3,000 calorías diarias y de alimentos de muy mala calidad. Entonces tiene que ver con todo. Somos muy sedentarios, comemos demasiado y es la consecuencia de esto. Y ni así engordo. Yo te paso grasa. Bueno, hasta aquí le entendimos bien al uso de las fórmulas de Harris-Benedict y de Mifflin. Sí, Profe, ya las habíamos practicado antes Eso con la es doctora. bueno.
Recordar que lo que ustedes necesitan para poder utilizarlas es en sí los datos del sexo de la persona, el peso, la edad y la talla o estatura de la persona. Son los 4 datos que necesitan. Ah, perdón. Y saber si es activo o sedentario. Porque hay fórmulas para personas que realizan ejercicios a 3 días a la semana o un día o no realizan nada. Eso es después el factor de actividad que después vamos a ver. Tranquilo, viejo pez Lalo. Sí, eso lo vamos a ver la próxima clase. Ya. Ya se nos está acabando el tiempo por hoy. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que se acabe? No. No, profe, ninguna. Chicos, por hoy le vamos a terminar un rato antes porque nos citaron a la 1 en la escuela los maestros. Me va a Entonces, pegar el coronavirus. si pueden, Y ya, Por dejarnos tanta tarea. entonces por aquí la dejamos hasta ahí por hoy y nos estaríamos viendo el próximo martes. ¿Sale? Va, maestro. Profe, Sí, dime. son 2 actividades de plataforma las que vamos a hacer, ¿verdad? Sí, hay 2, son del tema de nutrientes. Están en el tópico 2. Y aparte la que nos dejó ayer. No, esa No que es- dejé ayer es una de las 2 actividades. Ah, No es la de... Sopa hoy. Tenía que ver con el gasto cardíaco y eso. No, esa del gasto energético. A ver, O déjenme ese, pues. ver la plataforma a ver si no se alcanza a acabar antes. si no, ya nos escribe por el grupo.